profeta Joel en el capítulo 3, en el versículo 14 nos dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Todos nosotros sabemos lo que es tener que tomar decisiones. Y son tremendamente importantes, como lo queremos ver en esta mañana. Estamos aquí para tomar decisiones y estamos aquí para ser probados. Lo vemos desde el principio, desde el Génesis. Me gustaría mencionar algunos de los personajes que tuvieron que tomar decisiones y fueron puestos a prueba. Las decisiones y las pruebas, como las crisis, van juntos. Muchas veces las crisis son las que nos empujan a tomar decisiones. Y otras veces el tener que tomar una decisión nos empuja a una crisis. A veces las crisis son personales. No sabemos qué decidir, tenemos problemas con nosotros mismos. Tenemos que escoger entre un pensamiento y otro, y eso no siempre es fácil. Podemos estar en la indecisión durante mucho tiempo. Queremos ver algo claro, pero no lo logramos. Nos podemos quedar pensando y pensando. Son las crisis personales. Muchas veces provocan tensiones. Nos pueden incluso llevar al límite. Se dice que se raya la locura cuando la indecisión se prolonga. Y a veces llegamos a tomar cualquier decisión. Sencillamente porque no queremos estar en ese lugar tan incómodo. Es como caminar por encima de un muro fino, de una tapia, que no nos podemos quedar demasiado tiempo en esa posición porque nos tensa, provoca crisis interna. Demasiadas veces hemos tomado decisiones erróneas por eso, porque era preferible tomar una decisión equivocada a seguir en esa situación de crisis. Así de importantes son las decisiones y así de importante son las pruebas. Dios nos ha puesto en esta escuela de la vida, y lo hemos mencionado muchas veces, precisamente para eso, para que pasemos las pruebas y tengamos que tomar decisiones. ¿No tuvieron que tomar una decisión Adán y Eva? Como vemos, la historia de la humanidad comienza así. Una decisión vital, tremendamente importante, porque Dios les había dicho: podéis comer de todos los árboles menos del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comierais moriríais. Por el momento no tenían gran problema, gran complicación. Tenían muchos árboles de los que comer y estaban en una situación envidiable. Estaban bien, no les faltaba de nada, se tenían el uno al otro, tenían a Dios. Podían sentir su amor en cada rincón de aquel jardín, en cada flor, en cada hierba, en cada fruto. El amor de Dios estaba presente en todas partes. Pero Dios iba a permitir que pasaran la prueba, porque ser humano y estar en este mundo es estar en la escuela de las pruebas. Vamos a ser probados, queramos o no, y vamos a tener que tomar decisiones, sí o sí. Todos estamos en el valle de la decisión, por lo menos de vez en cuando. Adán y Eva ya sabemos que fueron probados.
y fueron probados a través del fruto prohibido y, por supuesto, la serpiente. Satanás sabía que podía llevarles a una crisis. Con que Dios os ha dicho, y después hacerle una afirmación tajante: no moriréis, no vais a morir. Son dos pensamientos, Dios diciéndoles: el día que tomarais de eso, moriréis. Y Satanás diciendo: no moriréis. Dos pensamientos. Esto es lo que provoca la crisis. Pero esto es lo que nos pone a prueba. Y es importante que aprendamos, porque a lo largo de la vida vamos a tener que tomar infinidad de decisiones. Y vamos a ser puestos a prueba muchísimas veces. Así que no podemos sencillamente esperar que todo vaya a pedir de boca, que la vida nos sonría en todo tiempo y que las cosas vayan a mejor siempre. No, no es así, no es real. No podríamos llegar a madurar y crecer si no fuera por esas pruebas. Adán y Eva tenían que madurar, tenían que crecer, lo tenían todo, pero no tenían crecimiento, convicción, no tenían seguridad, no tenían esa fuerza interior necesaria para decir: no necesito que nadie me ponga a prueba, ya he decidido, ya he escogido y no me moveré. Conozco la verdad y sé que la verdad es lo único que me puede sostener. No tenían esa convicción. ¿Qué iba a hacer Dios para hacer de ellos hijos maduros, hijos fuertes, templados, hijos capaces de tener un lazo, una ligadura con la verdad superior a cualquier prueba? Eso es lo que Dios está haciendo con sus hijos, contigo y conmigo. Nos ha metido en su escuela y la ha preparado para eso, para que aprendamos lo más importante en este mundo y en la eternidad: a tener tal relación y convicción con la verdad que ninguna prueba, ninguna crisis pueda desviarnos de ella. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de la prueba, libres de la tentación, libres de la crisis. Solo la verdad nos hace libres. Pero tenían que aprenderlo. Lo aprendieron por el camino difícil, como la mayoría de nosotros. Nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta indagar, estudiar, involucrarnos en conocer la verdad. No es fácil. Tenemos la palabra de Dios como la verdad eterna y, sin embargo, ¿cuánto tiempo pasamos con ella? ¿Cuánto tiempo la estudiamos? ¿Cuánto de nuestro tiempo lo empleamos en asegurarnos de conocer esas verdades escritas? Las dejamos pasar y seguimos adelante sin prestarle demasiada atención, creyendo que vamos a superar cualquier prueba, vamos a vencer ante cualquier situación, para luego descubrir que no es así, que todavía nos falta, que necesitamos seguir fundamentando nuestra convicción en su verdad. Caín y Abel, los primeros hijos nacidos en este mundo, Caín y Abel. Ahí encontramos dos decisiones, dos personas que tenían que tomar una decisión firme. ¿Qué iban a hacer con respecto a Dios? Porque ellos sabían que Dios era real. Sus padres habían sido creados por Él, habían sido puestos en el jardín, habían sido puestos a prueba y sabían que
era real, que estaban en su escuela. Ahora ellos tienen también que aprender. Los padres no pueden aprender por los hijos. Seguramente si tienes hijos ya lo has visto. Muchas veces te empeñas en enseñarles, pero al final ellos tienen que tomar su decisión. No hay manera de tomar la decisión por ellos, aunque a los padres nos gustaría tomar las decisiones por ellos. Y durante un tiempo lo hacemos cuando son muy pequeños, cuando no tienen capacidad todavía para analizar, observar, razonar. Y estamos acostumbrados a eso. Crecen de nuestra mano, se desarrollan bajo nuestra autoridad. Pero llega el momento en que ya no es posible eso. Y Dios lo ha hecho así porque cada individuo cuenta para Dios. Tú no puedes vivir la vida por alguien más. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Caín y Abel también las tomaron. Y todos sabemos cómo acabó la historia. Las decisiones de Caín les llevaron a matar a Abel. Hay decisiones que nos pueden conducir al desastre total. Hay decisiones que pueden marcar nuestra vida. Caín quedó marcado de por vida. Ya no podía evitar lo que hizo. Ya no se podría deshacer nunca de esa marca. Había tomado una decisión terrible. Leemos en el Proverbio 18 que su deseo busca al que se desvía. A veces nuestros deseos se vuelven nuestros principales enemigos, nuestros traidores. Porque si no estamos dispuestos a analizar nuestros deseos y compararlos con la verdad, es muy posible que nos confundamos. Pensamos que nuestros deseos son la verdad, que nuestros deseos es lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos decidir. Y no es así. No podemos seguir nuestros deseos porque si no están en la verdad, nos van a conducir a la injusticia. Muchas veces miramos más allá de nosotros mismos porque no encontramos respuesta. Es posible que miremos a nuestra familia y pidamos opinión, pero nuestra familia, si no está en la verdad, si no están igualmente asentados, fundamentados en el conocimiento de la verdad, también nos pueden descarriar y nos pueden apartar de la mejor decisión. Pensando incluso que nos hacen un bien, pensando incluso que nos salvan de algo. Pero es la verdad, ¿están fundamentados en la verdad? Es nuestra obligación, si vamos a tomar decisiones firmes, correctas, de acuerdo con el plan y el propósito y la voluntad de Dios, tenemos que asegurarnos bien. Es nuestro deber como cristianos conocer la voluntad de nuestro Padre. Caín cometió el tremendo error de matar a su hermano Abel. Tenemos en Génesis 9 a Noé, un ejemplo de escuchar y asegurarse de cuál era la voluntad de Dios. Y Él le dio instrucciones exactas. Y ahí tenemos a un personaje frente al mundo. A veces la verdad nos puede poner frente al mundo, porque la mayoría no significa la verdad. La verdad nunca será democrática. Perdonadme, pero tengo que decir eso alto y claro. La verdad nunca será democrática. La verdad no depende de una votación, no depende de la mayoría, no depende de lo que la gente piense o deje de pensar. La verdad solo procede de Dios.
Él es el único que conoce todas las cosas. Es el único que sabe distinguir el bien del mal. Él es el único que puede darnos respuestas claras. Pero cuando miramos a nuestro alrededor a ver lo que hace todo el mundo, pensando que eso nos puede salvar, podemos estar yendo en la dirección opuesta hasta la destrucción. Jesús dijo: son muchos los que caminan por el camino ancho, pero les conduce a la destrucción. Es el camino estrecho y angosto el que te saca de la destrucción y te conduce a la vida, pero pocos son los que caminan por él. Jesús sabía perfectamente lo que había en la naturaleza humana. Jesús sabía que la tendencia del hombre es mirar, cuando no encuentra respuesta en él, tiene que mirar alrededor para ver qué están haciendo los otros. Y entonces toma una decisión basada en lo que haga la mayoría. Vivimos en la cultura de la democracia, pero déjame repetirlo, la democracia no es la verdad. La verdad no es democrática. La verdad es la verdad, estén pocos o muchos siguiéndola. No tiene nada que ver con eso. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que la gente ha decidido, cuidado, no sea que decidamos seguir el camino ancho que nos lleva a la destrucción. Tenemos que asegurarnos muy bien. Noé estaba totalmente centrado en la verdad revelada. ¿Cuál era la verdad? Dios había determinado destruir al mundo. Dios había ya ordenado en sus propósitos un cambio radical, un cambio sustancial. Se acabó la humanidad, aquella humanidad que decisión tras decisión se habían ido apartando de su voluntad hasta el punto que era un mundo invivible, una sociedad inasumible, un mundo corrupto, inclinado a la violencia. Nos estamos acercando más y más ahí. Un mundo en el que ya no se puede estar. Alguien dijo, salía en una canción: paren el mundo que me quiero bajar. Estamos llegando a esa situación en la que miramos a nuestro alrededor, miramos cómo va la sociedad, la política, las leyes, y cada vez son peores, cada vez se alejan más de la verdad. Así que si estamos esperando recibir auxilio de la sociedad para encauzarnos, permíteme decirte que estás muy equivocado, porque la sociedad ha decidido, como en los días de Noé, alejarse más y más de la verdad. Ese es el mundo en el que estamos. Que Dios nos libre de tomar decisiones basadas en lo que hace la mayoría. Que Dios nos ayude. Si Noé hubiera dependido de lo que hacía la mayoría, jamás habría construido el arca, jamás se habría salvado, ni él ni su casa, porque la única salvación era escuchar a Dios, tomar nota y hacer su voluntad. No había otra salvación. Era una cosa u otra. Estabas en el arca o fuera. Obedecías a Dios o te hundías con el mundo. Y el mundo se hunde y se hunde más en su miseria. Y el mundo va a peor porque está en el camino erróneo, en el ancho, en el que conduce a la destrucción. Tenemos en Génesis 13 el caso de Abraham y Lot. También familia. Abraham había decidido, cuando salió
de su tierra, de sus parientes, para ir a una nueva tierra donde Dios le conducía, había decidido llevar a su sobrino Lot. Así que le acompañó y por mucho tiempo caminaron juntos, trabajaban juntos. Pero llegó un momento de decisión, fueron puestos a prueba. La prosperidad nos pone a prueba. La prosperidad también se puede volver un monstruo. Cuando llega el momento en que tienes tanto que ya no puedes manejarlo a menos que te dediques solo y exclusivamente a lo que tienes. El problema con estar dedicado solo y exclusivamente a lo que tienes, a esa prosperidad que Dios te da, es que no te queda tiempo ni siquiera para escuchar al Señor, no te queda tiempo para estudiar la palabra, no te queda tiempo para detenerte, porque tienes una demanda. Al final te vuelves esclavo de lo que tienes, te vuelves esclavo del dinero, te vuelves esclavo de tu trabajo, te vuelves esclavo de tus ocupaciones, que ya no te dejan moverte, no te dejan respirar porque tienes tanto, Dios te ha bendecido tanto, vamos a ponerlo entre comillas, porque muchas veces lo que pensamos que es para nuestra bendición se vuelve nuestro enemigo. No estamos aquí para tener más, no estamos aquí para ser ricos y abundantes, estamos aquí para aprender a tomar decisiones, estamos aquí para desarrollar convicciones, estamos aquí para asegurarnos en la verdad. La verdad solo viene de arriba. La verdad viene de arriba. Abraham y Lot tuvieron que tomar una decisión. Tenían tanto que ya no cabían. Y entonces tuvieron que separarse. Lot le dice a su sobrino, mira la tierra y escoge. Estamos en una crisis, ahora hay que tomar decisiones. Ahora escoge. Esto es lo que le estaba diciendo a Abraham. Le estaba dando una prioridad, le estaba favoreciendo. Tú y yo tenemos que tomar decisiones, pero quiero que tú tomes primero esa decisión. Quiero darte a ti la honra, el honor de eso. ¿Qué ha pasado? Lot ha observado, porque tenía que tomar una decisión, ha observado dónde estaría mejor, dónde su prosperidad podría aumentarse, dónde podría seguir prosperando, dónde podría seguir progresando. ¿Quién no quiere progresar? Todos tenemos de alguna forma un sentido de avanzar, de tener más. Y la sociedad no para de ofrecernos más. De manera que de continuo estamos siendo expuestos a esa decisión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque han sacado una televisión más grande. Y ahora han sacado un coche con mejores prestaciones. Y no para. ¿Y el móvil? Y cuando nos damos cuenta estamos rodeados de ofertas. Y de pronto nos vemos en un bosque de decisiones. ¿Qué hago? Lot examinó la situación y dijo, ¿dónde puedo seguir progresando? Lo leemos ahí en el versículo 11 al 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Él miró donde estaba más verde, él miró donde crecía más la hierba, donde había más producción. Él tenía ganados,
y tenía que mirar por ellos. ¿Dónde pueden estar mis ganados mejor? Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. La tierra de Canaán era la tierra alta, el monte. Abraham dijo: yo entonces escojo el monte y llevaré mis ganados a los montes. Pero Lot escogió la llanura. Dicen tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas más cerca de la ciudad hasta abandonarlas. Abandonó las tiendas para habitar en una casa más cómoda, por supuesto, pero en Sodoma. Y concluye el versículo 13 diciéndonos: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. No eran diferentes. No se trataba de diferencia. No te dicen los hombres de Sodoma eran diferentes y bueno, había que conocerlos y llevarse bien con ellos. No se trataba de eso. No se trataba de que habían optado por otra cosa. Los hombres de Sodoma habían escogido otra cosa. Estaban cansados de ser hombres y entonces estaban pensando en una variedad. Y bueno, eran así un poco exóticos. No nos dice eso la palabra. La palabra de Dios nos dice: eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Es un retrato vivo de la sociedad en la que estamos insertados en este momento. Una sociedad sodomizada que avanza en esa dirección de pecar contra Dios, de volverse contra su voluntad, de estar en rebeldía, de escoger lo que no le agrada a Dios, malos y pecadores en gran manera. Y si vamos a mirar hacia la sociedad para tomar una decisión, permíteme decirte que te vas a equivocar, que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer un tremendo error. Pero tuvieron que tomar decisiones. También Lot, estando en Sodoma, tenía que tomar una decisión. Bueno, ya estoy aquí. Esta es la sociedad en la que estoy. ¿Qué voy a hacer? En Génesis 19 vemos la elección que había hecho Lot. Lot había decidido quedarse en medio de una sociedad corrupta y adaptarse a esa sociedad. No había cedido de sus convicciones, por lo menos no demasiado, o quizás sí, no lo sabemos. A veces tenemos la impresión cuando leemos estos pasajes del Génesis que Lot se había dejado descarriar por la influencia de Sodoma, no para hacerse un sodomita, pero había perdido un poco el control de la situación, o bastante, porque cuando los hombres malvados de Sodoma quisieron que los ángeles que entraban en la casa de Lot fueran entregados en sus manos para corromperlos, para sodomizarlos, Lot les ofreció a sus hijas para que hicieran con ellas lo que quisieran. ¿Qué padre llega a ese extremo? Tienes que estar muy, muy perdido para no dar tu vida por tu familia, por tus hijos, por tus hijas.
Pero Lot las estaba poniendo como escudo humano. Tomad, podéis tomar mis hijas y hacer con ellas lo que queráis. ¿Realmente se había mantenido Lot totalmente íntegro o había sido influenciado por esa sociedad corrupta? A veces pensamos, la iglesia, a veces los cristianos, los creyentes pensamos que tenemos que estar en medio de la sociedad. ¿Estás seguro? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? Porque conforme la sociedad avanza en maldad, ¿estás seguro de que este es el sitio donde tienes que estar? ¿Crees que puedes escapar de toda su influencia? Y nos encontramos con una iglesia que no solamente está en medio de la sociedad, tiene la sociedad en su casa. Conozco cristianos que se levantan por la mañana y ponen la televisión y la tienen mantenida durante todo el día encendida. No solamente están en medio de una sociedad corrupta, sino que tienen una ventana abierta a esa sociedad corrupta de continuo y piensan que no les va a afectar. Y piensa que ellos están suficientemente fuertes como para mantenerse firmes en sus convicciones. Permíteme que te diga que no es verdad. No es la verdad. Tenemos a Esaú y Jacob en Génesis 25. Dos hermanos. Dos hermanos en conflicto. ¿Por qué en conflicto? Porque habían nacido a la vez y por supuesto les correspondería a los dos la primogenitura, pero claro, uno había nacido antes que el otro. Un conflicto, ¿quién tendría la primogenitura? ¿Quién sería el primero? ¿Quién recibiría la herencia? Nos dice la Escritura que Esaú era un cazador valiente y que a su padre le encantaba porque desaparecía en el bosque y volvía con caza y se la preparaba a su padre y seguramente la disfrutaba. Mientras que Jacob se quedaba en casa atendiendo las cosas más hogareñas y tenía más relación con su madre. Así que era el favorito de su mamá. Jacob también quería la primogenitura. Ahora estaban en la escuela y tendrían que aprender a tomar decisiones. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo se iba a resolver ese conflicto? Un día venía Esaú de la caza, venía cansado. Y cuando llegó, su hermano Jacob ya había preparado la comida. Olía bien y tenía buena pinta. Y le dijo, hermano, dame la comida ahora mismo que me estoy muriendo de hambre. Y entonces Jacob dijo, aprovechemos para negociar. ¿Tienes mucha hambre? Sí, me comería toda la olla. Bueno, pues, ¿qué te parece si la cambiamos por la primogenitura? Una decisión, una crisis. ¿Qué iba a hacer Esaú? Porque él había nacido primero. Y encontramos la decisión de Esaú. ¿Sabes lo que dijo Esaú? ¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Escojo la olla.
En ese momento de crisis, él escogió el potaje cocinado con buena pinta, rojo. No sé si era de chorizo o de qué, pero olía bien y era muy apetitoso. Así que Esaú escogió llenar su barriga en vez de mantener el privilegio de la primogenitura. Y allí mismo se la vendió a su hermano. Pero claro, era un trato entre ellos. Era un secreto entre ellos. Las decisiones no son fáciles a veces, pero si las tomamos basados en el apetito personal, en el deseo carnal, si las tomamos basados en nosotros mismos y no en la verdad, si no buscamos a Dios para tomar decisiones, si no nos ponemos en oración, si no analizamos las cosas mejor, si no nos enfriamos un poco, porque a veces las emociones nos ponen al rojo vivo, a veces el deseo personal se vuelve tan fuerte que somos incapaces de tomar una decisión correcta. No nos podemos acertar en nuestra decisión cuando nuestra motivación, el impulso, es meramente carnal. Hay momentos en que hay que enfriar las emociones. No son buenas para tomar decisiones. Nunca tomes decisiones importantes en tu vida con la cabeza caliente. Enfríate, analiza las cosas, busca la verdad, porque cualquier decisión que no esté basada en la verdad será para tu perdición. Y lo fue para Esaú. Esaú perdió la primogenitura. Las pruebas producen decisiones, pero las decisiones, esto es muy importante que lo entendamos, las decisiones revelan nuestros valores y principios. Las decisiones revelan nuestras convicciones, nuestra capacidad, nuestra comprensión de la verdad. De manera que si nos equivocamos, estamos poniendo a flor de piel encima de la mesa cuáles son realmente nuestros valores y nuestros principios. Estamos en la era de la inclusividad. ¿Qué significa eso? ¿Que todo vale? ¿Significa eso que la verdad es relativa, que depende de la opinión, de las emociones de cada uno? ¿De qué estamos hablando? ¿De que no hay una verdad? ¿No hay una verdad? ¿Que cada uno puede tener su verdad? Estamos en una sociedad totalmente engañada y no podemos permitir que eso se filtre en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Las decisiones al final manifiestan, revelan cuáles son nuestros verdaderos valores y principios. Y si no están fundamentados en la palabra de Dios, no importa si la mayoría piensa lo contrario. Tú y yo estamos como hijos de Dios comprometidos con la verdad. Comprometidos con la verdad. Incluso si tuviéramos que dar la vida por ello. Incluso si el mundo entero se pusiera en contra. Incluso si nos costara todo lo que tenemos, lo que somos. No importa. Lo más importante es estar en la verdad. No hay nada que se pueda comparar a eso.
Pero Dios va a permitir pruebas para que tomemos decisiones, para que se revelen nuestros valores. ¿Por qué? Porque después viene el juicio. Ninguno de nosotros nos libraremos del juicio de Dios. Ninguno. Todos estaremos en su presencia y tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Tendremos que dar cuentas de nuestras decisiones, porque Dios nos puso a prueba y descubrió lo que había en nuestro corazón. Los valores nos conducen al juicio, para nuestro bien o para nuestra perdición. Porque al final, lo que Dios va a juzgar es lo que hay en nuestro corazón, que se ha manifestado, se ha hecho manifiesto por medio de nuestras decisiones. ¿Estás seguro de que estás decidiendo lo correcto? ¿Estás seguro de que estás tomando tus decisiones basándote en la verdad? ¿Estás seguro de que no te estás dejando llevar por tus razonamientos vanos y apetitos carnales? ¿Estás seguro de que no estás mirando a tu alrededor para ver lo que hace el resto de la gente? Y entonces vas a hacer lo que hagan los demás, porque te importa más salir del conflicto apoyándote en lo que hacen otros que tener tú que indagar y asegurarte en la verdad. Las pruebas a veces son aplastantes. ¿Cuándo? Cuando estamos enfrentándonos a leyes con todo el poder que las respalda, leyes que son tan satánicas que nos ponen a prueba, leyes que tenemos que afrontar. ¿Vamos a obedecerlas o vamos a desobedecerlas? ¿Son leyes basadas en la verdad o en el engaño? ¿Tendremos que hacerlas simplemente porque son leyes o tenemos la responsabilidad de ponernos enfrente a esas leyes y decir: esto es la verdad y no esa ley que pretende que yo viva bajo un mundo corrupto, perdido, degenerado, que me conduzca a la destrucción? Llega el momento en que tenemos que afrontar la prueba máxima. La Escritura dice que nos matarán pensando que rinden servicio a Dios, que rinden servicio a la democracia, que rinden servicio al bien del pueblo. La iglesia primitiva murió perseguida como peligro social. Peligro social. Y llega el momento en que nos tendremos que preparar para encarar esas acusaciones. Somos un peligro social. Ya están tratando de imponer leyes de manera que si alguien ayuda a una persona que quiere abortar, a una chica que se ha visto forzada a tener que deshacerse de esa criatura que tiene en su vientre,
que si alguien le quiere ayudar, sea acusado por ley de estar cometiendo un delito. Y entonces entramos en un problema de conciencia. Cuando Dios nos llame a juicio, nuestra conciencia quedará expuesta. ¿Estamos en la verdad o estamos en la mentira? Dios permitirá que el anticristo se levante en este mundo como la última prueba. Y tendremos que escoger morir con Cristo o vivir con el anticristo. Esa será la última prueba antes de su venida, antes de que Jesús regrese. Dios lo va a permitir, porque Dios regresa por una iglesia madura. Jesús viene para recoger una esposa madura, una esposa llena de la verdad, llena de convicciones sólidas, una esposa inquebrantable, digna del Hijo de Dios, una esposa firme en la fe, con la verdad llenando su mente, su corazón, de manera que no haya forma humana ni satánica de sacarla de la verdad. ¿Estamos preparándonos para eso? ¿Estás invirtiendo de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu estudio, de todo lo que Dios ha puesto a tu disposición? ¿Estás invirtiéndolo en desarrollar un carácter fundamentado en la verdad y solo en la verdad? ¿O vas a depender de lo que opine el otro, el gobierno, las leyes? Un día se abrirán los libros y allí están escritas todas y cada una de nuestras decisiones. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué se va a leer allí? ¿Podemos orar por esto? Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú has querido revelar tu verdad, te has querido revelar al ser humano. Tú dijiste que eres la verdad. Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestro corazón de tus valores y principios, de la integridad que tú nos enseñaste, de la dependencia de nuestro Padre Celestial y de la verdad que procede de su boca. Señor, ayúdanos a prepararnos para las pruebas, a prepararnos para la prueba final. Que podamos salir aprobados, que tú estés orgulloso de nosotros como lo estuviste de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque anduvieron como peregrinos y extranjeros en este mundo, sin tener nada aquí en esta tierra, porque esperaban una ciudad cuyos fundamentos son celestiales. Esperaban a una ciudad construida por Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él la ha preparado.
Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos en esa ciudad, en la Nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo para habitar con los hombres. Señor, que nada de este mundo nos atraiga, nos tiente, nos convenza, porque solamente hay una verdad y está en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga.